Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches, donde sea que nos escuches. Es un gusto estar una vez más aquí eh, haciendo este nuevo video de Jugando con Formas. Eh, la semana pasada tuve un asunto complejo sucedió algo que tuve que resolver la semana pasada, pero bueno, aquí estamos ya. Muy contenta de eh, este inicio de año. No sé, o sea, el día de ayer fue el día fuera del tiempo, según los mayas, ¿no? Y entonces este sería el inicio del nuevo año maya. Y a mí me encanta. La verdad es que desde que conocí esta idea, me la tomé para mí, me encanta, porque además coincide está muy cercano a mi cumpleaños, así es que es como, sí, este es el año nuevo y es perfecto. Así que feliz año nuevo a todos. Este, y además, por lo menos energéticamente, yo sí siento una transformación muy profunda a todos los niveles, físico, emocional, espiritual y de todo. Creo que en general de todos los seres de luz a los que sigo, seres de luz encarnados a los que sigo y quienes platicamos y así, hay una sensación como de alegría, ¿no? Como eh, porque estábamos como en mucho pesar, como un poco, eh, pues sí, eso, ¿no? Con una pesadez y ahorita tengo la sensación de que se está liberando. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, pues estamos aquí en Jugando con Formas con Eduardo. Hola, Eduardo. Hola, Ivonne. Muchas gracias por la aceptación que ha tenido estas transmisiones, estos videos. Los invitamos, ¿no? A todos los que de pronto platico y me dicen que están fascinados con estos videos, pues los invito a que le den like, a que compartan, a que nos pongan comentarios, ¿no? Algún pensamiento, alguna reflexión, lo que sea que te haya dejado el video, porque nos ayuda muchísimo en los próximos que hagamos. Y bueno, pues solo recordando que estamos en Restaurando al Ser, que es ese espacio donde te podemos acompañar en la transición desde la temerosa y oscura de tu mente al amor incondicional de tu corazón. Eh, y el día de hoy tenemos un tema complejo no de entender, complejo porque genera mucha eh, dualidad, creo. No sé si será la palabra correcta, pero así lo percibo. Y además nos preguntaron en uno de los videos anteriores que cuándo podíamos hablar acerca de este tema. Así es que aquí está, es un gran tema y es acerca de la energía sexual. Cómo se maneja, qué es, ¿no? Así como hace 15 días fue eh, ¿qué es Dios? ¿No? Así de, uy, ¿qué es Dios? Pues Ya, igual hoy, ¿no? sí, nos estamos metiendo en temas más profundos. ¿Cuál Así será el de es. la próxima semana? ¿Cuál será? Ya veremos. Sabes que Sorpresa. lo más interesante es que cuando ven el título del video, ya saben por qué está escrito ahí el tema. Entonces, pero a veces Ivonne y yo no nos ponemos de acuerdo y yo no sé de qué tema vamos a hablar y pues de lo que salga, pero cuando una persona pues, está viendo el video, pues como que se pierde el suspenso del tema del día de hoy porque ya vieron el título. Entonces, tal vez deberíamos quitarle el nombre en el título. Bueno, Nada ya más después poner, vemos. ¿qué es? Puntos suspensivos. Bueno, pues sí, hoy vamos a hablar de este gran tema que produce tanta dualidad.
¿no? Ujú. Entonces, y conflictos y, en fin, eh, pues te dejo los micrófonos totalmente. Sí, ya me dejaste ahí todo a mí, ¿no? Bueno, uf, esto va a estar fuerte. Bueno, primero tengo que decir que todo lo que voy a decir viene. Yo no leo libros, o sea, escribí 3 libros, pero no leo mucho en realidad. Y sí busco información en internet, pero me enfoco un poquito más en, primero que nada, en analizarme, es decir, preguntarme todo y, Ujú, y recibir información de personas, de canalizadores, para canalizadores que conozco, porque no todos son buenos canalizadores. Quiero clarificarlo. Hay algunos que ni siquiera son canalizadores, pero se presentan como canalizadores. Pero y bueno, eso ya lo hablamos en otro momento. Y Y mucha de este tema, yo lo hablé con varios seres. Acela me habló mucho de este tema. Entonces, mucha de la información que voy a hablar, que voy a decir hoy, viene de Atela. Para los que no saben quién es Atela, pues es un ser, eh, es eh, un ser de Sirio B, que fue mi maestra es decir, es un ser que habla a través del cuerpo de una persona, un humano. Y y sí, ha sido mi maestra con la que he hablado por muchos años. Bueno, antes vivía con la humana que canalizaba a Atela y a veces estoy hablando. De hecho, estuve hablando con ella hace pocos minutos con Atela a través de una videollamada y canalizando a Atela. Y bueno, antes de continuar, Yvonne mencionó algo sobre los mayas y tal vez muchas personas no saben de qué estamos hablando, pero solo para mencionarlo rápido es porque el día de hoy es 26 de julio de 2023. El día de ayer, que fue el 25 de julio, ujú, esto es algo que los mayas usaban. El día, el año para los mayas terminaba el 24 de julio, más o menos en esa época, es decir, porque pues teníamos que traducirlo, ¿no? A los movimientos del sol y todas esas cosas. ujú, Y comenzaba el 26 de julio. Y tal vez nos preguntamos, y bueno, ¿y qué pasa con el 25? El 25 de julio era como un día fuera del tiempo, lo que significa que no lo contaban como parte del año. Y ese día lo utilizaban principalmente para enfocarse como a sacar todas las ideas, pensamientos o cosas que no necesitaban en su vida para sacarlas de ellos. Es como en psicología, es como cerrar esos círculos de amistades, de de cualquier cosa que ya no necesitemos, porque tenemos que crecer y para crecer tenemos que dejar ir cosas, gente, y para que se abran puertas. Y esto de los mayas viene de Atlantis, porque en Atlantis había algo similar, muy, muy similar. Y creo yo que no era el 25, pero era más o menos en esta fecha. Entonces se adaptó a los mayas. Y era exactamente lo mismo. O sea, tomaba un cierto determinado tiempo para desechar todo. Pero bueno, regresando ya con la sexualidad. Em, Hay muchos nombres para esto que hablo de esto que voy a decir de la sexualidad. Tantra, tantra blanco, hay muchísimos nombres. Hay muchas interpretaciones, muchísimas, y como cada persona es diferente, tiene diferentes formas, interpreta cosas a su manera. Entonces, todo lo que voy a decir es como yo lo interpreto. No significa que tengo la absoluta verdad de todo del mundo infinito, pero bueno, ya después Ivonne me va diciendo su versión y vamos juntos generando algo que podamos compartir pues con todos aquí. Y esto no significa que si, por ejemplo, hay otra persona que ha tenido comunicación con algún ser y esta persona usa palabras diferentes o lo ves de un punto de vista diferente o usa palabras que suenan contradictorias, no necesariamente significa que estamos hablando de cosas diferentes. Es solo que un punto de vista de esa persona usa diferentes formas, es decir, diferentes imágenes mentales, por lo tanto la manera en que lo explica es diferente, pero tal vez estamos hablando de lo mismo.
Y esto de sexualidad no tiene nada que ver, o muy, muy, muy poco. Bueno, es que en realidad tenemos que hablar de las grandes diferencias porque se confunde mucho con la idea tradicional de lo que es el sexo. Y esto no es a lo que me estoy refiriendo yo. Si una persona cree que estamos hablando de sexualidad y de que es un acto sexual, que es algo tradicional, que de la parte física, pues no estamos hablando de eso. Y tenemos que hacer una gran comparación para poder distinguirlo. Y al menos esto es como yo lo entiendo. Am, el, el problema es que la mayoría de las personas, cuando vamos creciendo, aprendemos las primeras interacciones que tenemos con imágenes o con alguna idea de lo que es la sexualidad es a través de pornografía. Y es horrible. Primero porque no es real, es falso, pero sí genera una activación en nosotros. Y como no tenemos la educación, nadie nos da la educación, y incluso muchas personas no tienen esta educación de cómo controlar esa energía, esas activaciones en, en el cuerpo. Es decir, cuando se activa la dopamina es como un químico que se activa en el cerebro cuando tenemos es como cuando un niño ve un dulce y de repente se le prende un foco y dice, quiero eso, quiero eso. Eso es la dopamina, es un químico que está en nuestro cuerpo. Y, y es como ese químico es como nos genera como un tipo de deseo. Y el deseo, y no estoy hablando solamente en el deseo sexual, pero hay deseo de muchos tipos. Pero también está la parte sexual, que se puede convertir en una adicción. Y tal vez mucha gente no piensa en esto, pero no con, la adicción en general, cualquier tipo de adicción, es es no tener controlada la manera en nuestros deseos, porque es prácticamente la dopamina eh, y otras cosas que están pasando en nuestro cuerpo. Es decir, si una persona no puede controlarse al comer, pues se puede decir que tiene una adicción a la comida. Una persona que no se puede, que no está consciente de sí misma y no puede detenerse al consumir algún tipo de drogas o alcohol, eso es adicción. Pero cuando también pasa lo mismo con el sexo. Y el sexo no tiene nada que ver con lo externo. Si una persona que es hombre y le gustan las mujeres y ve a una mujer desnuda, el problema no tiene nada que ver allá afuera, el todo tiene que ver aquí adentro. Y bueno, ya nos metemos un poquito más a detalles, y, pero sí es importante entender muy, muy claro. Lo que pasa es de que muchas veces digo algo y como para mí tiene mucho sentido porque lo experimento, a veces pienso que tiene sentido para otras personas, pero hay temas, en este caso, creo que este es un tema, uno de estos casos, hay que experimentarlo para poder entenderlo bien. En el video pasado estuvimos hablando de lo que significa Dios y lo que es el universo, que es una energía. Entonces, para poder entender una energía hay que sentirla. Pero si usamos definiciones se puede crear muchas confusiones, muchas am, interpretaciones diferentes, y es lo mismo con la energía sexual. Es decir, en muchas religiones se habla de lo que es el, por ejemplo, en el Islam, a las mujeres se les cubre el cabello para que no les genere deseo a los hombres. Pero como digo, el problema no está allá afuera, el problema es internamente. Y esto se lo digo por experiencia, es decir, yo soy hombre, siempre me han gustado las mujeres, y si yo en este momento veo una mujer desnuda frente a mí, no, no me estoy fuera de control, es decir, tengo el control porque ya lo he trabajado en mí mismo de no descontrolarme. Esto es a lo que me refiero, independientemente de que, no sé, si tú eres hombre y te gustan los hombres y si ves una mujer dices, pues no me afecta. No estoy hablando de eso, estoy hablando de lo que pasa dentro. Lo que pasa afuera es solo una forma que te ayuda a activar ciertos pensamientos. Ahora, quiero ser súper claro en esto, entonces, Ivonne, aquí voy a necesitar tu ayuda porque para mí es muy claro porque lo experimento todos los días.
Es decir, puedo observarme a mí mismo, por lo tanto estoy consciente de mi experiencia de cómo la observo, pero cuando estoy hablando de algo, se puede malinterpretar. De la misma manera que se malinterpreta a través de muchas generaciones, se han contado historias de lo que viene siendo la energía sexual y se han interpretado de muchísimas formas y se han creado religiones y creencias basadas en esto. Ahora, quiero repetir, me estoy hablando solo de la importancia de lo que está adentro. Cuando estamos meditando, por ejemplo, cuando estamos meditando nos estamos enfocando en lo que está pasando dentro y es por eso que cerramos los ojos para no distraernos de lo que está afuera. Esto de la energía sexual es algo similar. La manera en que se activa la energía sexual es una cosa y es interna y nos estamos enfocando en eso. La, la forma, la imagen que usamos fuera para Ujú. activar eso, eso ya es otra cosa, que no nos vamos a enfocar mucho en eso, porque lo importante es lo que está pasando dentro, lo que está pasando afuera ni siquiera existe. Sí, me gustaría hacer una acotación aquí porque me recordaste de un comentario que nos pusieron en los comentarios del video pasado, que se me hizo súper interesante, que una mujer nos puso que nosotros estábamos hablando del universo, ¿no? Y nos pone que el universo no existe y que ella lo puede comprobar, ¿no? Y se me hizo súper interesante. De hecho, le contesté y le dije, nos encantaría escucharte, ¿no? O sea, de dónde viene esta experiencia tuya y nos encantaría. No me ha respondido, ojalá que pueda escuchar esto. Entonces, número uno, nosotros no tenemos la absoluta verdad de todo. Ya lo hemos dicho, es lo que es nuestra propia experiencia. Y ahora, número dos, esto que estás diciendo se me hace súper interesante porque a ver, regresemos al título de estos videos, jugando con formas, Ujú. ¿no? Son formas de pensamiento que eh, que van entrando a nuestro mundo interior y que vienen tanto del mismo mundo interior como de los estímulos externos que nos rodean y que van generando una serie de formas que a mí ya se me hacen normales, ¿no? Como en el otro video que hablamos de la normalidad. Ya se me hace normal porque es algo que recibí y que se ve continuamente em, confirmado, ¿no? Con lo que sigue pasando, ¿no? Y ahí ya se vuelve como un círculo de lo confirmo porque lo pienso, ¿no? Y bueno, se va dando así. Entonces, aquí específicamente, ahorita que dijiste algo que me gustó, que el universo es energía, ¿no? Entonces, eh, sí, claro, o sea, si tú piensas que si una forma tuya es que el universo no existe, es una forma tuya, ¿no? Y es energía de todas maneras, que está puesta en un lugar diferente, ¿no? Y entonces, bueno, eh, que esta chica nos pudiera explicar en dónde la pone, es perfecto. Y ahora estamos hablando de esta energía sexual, ¿no? Y definiendo que eh, es algo interno, es una energía que vive en ti y que se va a ver afectada, ahorita nos explicarás cómo, a raíz de mis estímulos externos, ¿no? Que vienen de los sentidos y que van a generar formas que luego esas mismas formas van a generar emociones y otra serie de movimientos, pero internos, Sí. ¿no? Internos, totalmente. Es interesante esto que mencionas de que el universo no existe y lo que yo digo en realidad nunca lo contradice, porque si nos ponemos a pensar, estamos hablando de formas, que las formas son cosas que experimentamos Ujú. para que nos dé sentido lo que está pasando. Es decir, si no experimentamos algo, no existe para nosotros. Sí.
pero todo lo que estoy diciendo tenemos que visualizarlos en nuestra cabeza para poder entenderlo. Entonces, cuando estoy diciendo estas palabras de no podemos, la conciencia, es decir, imaginemos, porque tenemos que visualizar algo para poder comunicarnos. Entonces, estas son las formas. Entonces, en sí, nada existe, porque todo lo que usamos son historias, formas, imágenes que nos creamos para entender o que nos dé sentido lo que está pasando. Supongamos, esta es una historia, es una forma, que el espíritu es una bolita que normalmente vive en la glándula pineal y, y que esta bolita experimenta la vida y experimenta todo que podríamos llamar universo, pero en realidad eso no existe, el cuerpo no existe y esto tampoco existe, pero tenemos que decir algo, tenemos que usar palabras para poder contar una historia, describir algo para que le dé sentido a otra persona, pero nada de esto existe. Si una persona está inconsciente, supongo, o otra forma, si una persona, si su conciencia o su espíritu no está aquí, no lo experimenta, no está consciente de eso, por lo tanto nunca existió. Entonces, para nosotros, individualmente, solo existe lo que experimentamos. Si algo nunca lo experimentamos, nunca existió, pero para poder darle sentido en, a las cosas, nos creamos formas, historias, imágenes mentales de lo que está pasando. Estamos viendo el video y tengo que usar palabras que yo, por ejemplo, digo manzana. Y al decir yo manzana, yo estoy pensando, a mí me encantan las manzanas y yo literalmente me como una manzana todos los días en las tardes. Y otra persona, pues por alguna razón le tiene miedo a las manzanas y va a decir, esta persona habla de cosas eh, que causan terror. Entonces, no estamos usando las formas solo para comunicarnos, porque pues estamos limitados a esto por ahora. Antes no era así. La boca se usaba solo para hacer sonidos, pero empezamos a usarla para hablar, que fue una limitación. En en la Biblia se habla de que la Torre de Babel, de que, de que todos hablaban un idioma, pero que algo pasó, que Dios les hizo algo y empezaron a hablar un idioma diferente. Es exactamente eso. Antes comunicábamos todos a través de telepatía y no había la necesidad de malentendidos porque todos entendíamos a qué nos referíamos. Si yo decía manzana, solo mandaba la señal de manzana y la otra persona lo interpretaba como exactamente lo que yo me refería, pero si ahora digo manzana, otra persona va a recibir la idea de manzana. Yo tal vez me estoy pensando en una manzana roja, pero otra persona está visualizando una manzana verde, entonces estamos hablando de cosas diferentes, pero solo usamos la forma o la palabra. Perdón, usamos dos formas diferentes, cada quien usó su forma diferente, pero usando una palabra. Entonces esa palabra es lo mismo que una imagen que tenemos aquí. Si yo digo, esto que está frente a mí es el universo está en todos lados. En realidad no existe, pero me he creado esa forma para que le dé sentido aquí y que yo pueda hablar de ello. Si no porque hay muchas cosas que no existen y empiezan a existir en el momento que le damos una definición. Por ejemplo, mm, bueno, es que hay muchos ejemplos, pero se entendió, ¿no? Bueno, ya, regresándonos a la parte sexual. Ahora, cuando estoy diciendo que, que no, que no me refiero al sexo, contacto físico, es algo interno. No quiero decir que el sexo físico sea algo malo, pero es importante, como en todo, estar consciente de qué es lo que está pasando dentro de nosotros. Si no, lo estamos haciendo algo inconscientemente y podríamos simplemente, y que pasa muy a menudo, solamente repetir lo que una persona vio o entendió en algún momento, lo que tiene que ser sexo. Es decir, supongamos que, bueno, según las estadísticas, niños, bueno, adolescentes entre 12 y 15 años, más del 70% ha visto pornografía a esa edad. Eso significa que se han generado una idea de lo que sexo es. Entonces, si esa persona en algún momento tiene sexo físico, va a querer imitar lo que entiende como sexo. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Está haciendo inconscientemente algo que no lo está haciendo porque quiere, lo está haciendo porque en su cabeza está pensando, ah, esto es sexo, entonces tengo que hacer lo que yo entiendo como sexo. Es como, eh,
bueno, estaba hablando con Ivonne de esto, es como la idea de estar casados. Si una persona, una pareja están casados y tú dices, bueno, ya me casé y esto significa que yo estoy en el rol del esposo y tú en el rol de la esposa, por lo tanto, este rol significa que tengo que tener tengo que hacer esto y tengo que hacer esto y tengo que hacer esto y tú eres mujer, tienes que cocinar, tienes que barrer, cada quien se pone sus ideas, pero tal vez el hombre tiene una idea de lo que significa matrimonio diferente a lo que significa esta persona y es cuando empiezan los malentendidos porque han tenido ideas diferentes. Lo mismo pasa con el porno. Una persona, un niño tal vez, un adolescente vio un porno de una manera y el otro vio de otra manera y de algún día deciden tener sexo y los dos imitan probablemente, y pasa muy común, imitan lo que entendieron como sexo y tal vez una persona va a decir, hey, pero ¿qué estás haciendo? Va a decir, pues sexo. Me dice, no, 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 sexo es esto, no, va a decir, sexo es esto. Entonces, como no recibimos educación o no hay ni siquiera información al respecto, simplemente nos dicen la típica plática, bueno, no sé, en las películas que dicen que hablas con los niños y les explicas qué es el sexo, pero em, como muchas personas no están conscientes de cómo observarse dentro y se enfocan más en lo de fuera, pues mucha gente no aprende al respecto. Y esto no es solo con cuestión de sexo, es cuestión en todo. Mientras estemos conscientes de lo que hacemos, de la energía y de todo lo que pasa dentro de nosotros, hacemos todo conscientemente. No solamente sexo, no solamente caminar conscientemente, no solamente comer conscientemente. Es vivir conscientemente, que haces todo o todo lo que puedas conscientemente, respirar conscientemente. Ahora, em, por los malentendidos que se ha generado a través de muchísimos años, y esto no es nada nuevo, hay algunas cosas que sí son nuevas, pero hay cosas que son muy, muy viejas. Es decir, por ejemplo, en el cristianismo, muchos se dice que, bueno, muchas personas no tienen sexo hasta que se casan. Y esto es por la idea de que el sexo tiene que ser con amor. Y, y sí lo veo de esa manera, pero no lo interpreto de la misma manera. Porque para mí sexo no significa amor, no tiene nada que ver con algo romántico. Entonces, pero la persona que lo tradujo en ese momento dijo, amor, ok, entonces tienes que estar casado. Entonces lo aplicaron así. Entonces se generó un malentendido. En India, bueno, hay una historia muy interesante de India porque el, lo que pasa es que en India tienen un dios para que em, representa la idea del tantra bueno, no sé si han visto una imagen, no sé si no la pongo aquí en el video porque después YouTube nos dice algo, no lo sé, que sale como un dios en la India donde aparece que le cortó la cabeza a alguien y entonces hay un dios en la India, es un dios de piel azul que aparece como que con la lengua de fuera y cortándole la cabeza a alguien, que es muy común en India. Y, y esta idea fue porque ese era una historia. Recordemos que en el pasado se contaban cosas a través de historia. Entonces, cuando estaban hablando de sexo o de tantra, como la energía sexual, este dios representaba esa energía. Y la idea de cortar la cabeza no era porque literalmente un ser estuvo ahí y le cortó la cabeza a alguien, eso no pasó, o al menos no está relacionado con esta historia, pero era relacionada a cortar el ego o el deseo material que te genera, que es un ego, simplemente es el ego que no estás consciente de eso. Entonces está relacionado con la idea de cortar el ego en ti, era una historia que la pusieron de manera, pusieron con imágenes y cuando los británicos vinieron a conquistar la India, pues vieron esta imagen y dijeron que pues como la gente de ahí estaba loca, que veneraban a un dios cortacabezas, pero porque lo tomaron literal. Pero en realidad esto se refería a la historia de cómo eliminar el ego, específicamente en la parte sexual. Em, bueno, también hay que entender que en India y bueno, en la religión hindú hay personas que no tienen sexo durante toda su vida. Y esto es eh, por, por lo mismo, es decir, los musulmanes no.
no quieren tener ese deseo, por lo tanto se enfocan en la parte externa y le dicen a las mujeres, te cubres el cabello para que no me cause ningún deseo. Y no sé si han viajado en países musulmanes, pero cuando yo viajo, bueno, yo soy hombre, entonces no tengo que cubrir nada, pero sí, sí he visto mujeres eh, europeas que viajan a países árabes y depende también del país. Hay unos países que son más estrictos que otros, por ejemplo, en Irán hasta es por ley, tienes que cubrirte el cabello. Entonces, y esto es por el Corán, y el Corán dice que no es bueno para una persona, para alguien sentir deseo, y se lo toman muy en serio y lo tomaron de esta manera eh, literal, es decir, enfocándose en lo exterior, no en lo interior, porque las enseñanzas originalmente, y bueno, digo esto con todo respeto a la gente que sigue el Corán, pero desde mi punto de vista se malinterpretó y el Corán en realidad lo que está diciendo es enfócate en tú controlar esos deseos, no en controlar la parte externa que te genera esos deseos, porque la idea no es evitar los deseos, la idea es controlarlos para que tú estés consciente de que de ti mismo y por lo tanto controlar cómo, porque es energía, cómo controlas esa energía. Y bueno, para la India, para la gente de India esto era un problema, es decir, la gente en India no quiere tener sexo porque lo ven como un problema. ¿Por qué? Lo que pasa es que tienes deseo y los dioses les dijeron que eso no es bueno y en realidad lo que se referían era evita tener ese deseo sexual, porque si viene de los pensamientos, el deseo de pensamiento genera, es diferente. Hay una gran diferencia entre, bueno, nos metemos más adelante a eso porque necesito un poquito más de contexto. Pero por ejemplo, para los egipcios, ellos no veían el sexo como algo negativo. Lo que sí veían como algo negativo era como no mantener esa energía dentro del cuerpo. Es decir, los hindús y otras religiones prefieren no tener sexo para para evitar ese deseo. Los musulmanes prefirieron evitar el deseo cubriendo a las mujeres. Los cristianos no tenían sexo hasta que estuvieran casados para relacionarnos solamente con amor, que sabemos que no es el caso siempre. Para los egipcios, en el antiguo egipcio, l- ellos no tenían ninguna restricción con respecto al sexo. Lo que para ellos era muy importante era que la energía, lo que pasa es que cuando una persona tiene un orgasmo sexual, o sea, literal, esa energía se mueve a través del cuerpo, viene desde los órganos sexuales, se mueve y se libera. Y es por eso que la persona se siente cansada, porque se liberó esa energía del cuerpo y no se mantuvo en el cuerpo. Entonces hay técnicas que usaban los egipcios para mantener esa energía en el cuerpo. Em, una historia que yo escuché fue que, bueno, no sé si conocemos la idea del Ankh en Egipto, que es como esto y es como casi un círculo, es decir, así y un círculo. Ese es el Ankh egipcio. Y, y algo similar pasa con la energía sexual en Egipto. Es decir, que desde desde la parte sexual, la energía se mueve hacia arriba y después sale por la parte de atrás llega al chakra corazón. Es decir, imaginemos que aquí está el cuerpo de una persona, ¿no? O la espalda. Entonces, la energía sexual viene desde, de la parte sexual, llega al chakra corazón y después sale por la parte de atrás, sale por la parte de atrás y va hasta la parte de adelante hacia el corazón, al chakra corazón y baja otra vez a la parte sexual. Y de esta manera se mantiene un ciclo de mantener esa energía dentro del cuerpo. Eso para los egipcios era importante y que es un poco diferente a lo que lo tomaban la gente en India. Y también hay que tomar en cuenta que mucha gente, muchos líderes lo vieron como una forma de poder, porque esto por mucho tiempo fue un gran secreto. Se quería mantener en secreto porque la energía sexual es muy, muy fuerte. Es 64 veces más fuerte que la energía normal.
y es por eso que pues la gente tiene hijos y ni siquiera tiene que hacer nada. La energía se produce, se libera del cuerpo y esa energía genera pues hijos. Y pues una persona no es de que tuvo que hacer nada, simplemente la energía salió del cuerpo y generó vida, que eso es enorme. Y, y bueno, los líderes en la antigüedad entendieron un poquito de la idea de la energía sexual, pero lo entendieron a su manera, lo interpretaron como ellos querían utilizarla a través de poder, como siempre. El ego siempre ha sido un problema, sobre todo en los líderes. Y, y ellos agregaban cosas a las historias y es por eso que hoy en día pues tenemos muchas historias de lo que significa sexo. Ahora, hay que ponernos a pensar. La pornografía es gratis. Si realmente fuera buena, no sería gratis. ¿Por qué? Ahora sí hay que meternos al entendimiento de de qué es esta idea a lo que me refiero de que todo es interno. Si, si un adolescente que vio porno por varios años y nunca cambia esa imagen de lo que el sexo es, se va a quedar con esa idea, es un tipo de trauma de cómo el sexo tiene que ser y es. Y es por eso que se comporta basado en exactamente lo que entiende como sexo. Y nunca se ha puesto a pensar, ¿y qué tal si no me gusta así? ¿Y qué tal si exploro un poquito diferente cómo me siento en mi cuerpo? Y es decir, o supongamos que una persona no tiene un orgasmo y simplemente lo deja ir y ya está. Y nunca se puso a explorar del qué tal si se puede mantener esa energía o ni siquiera tiene el conocimiento de que hay una energía que se está moviendo a través del cuerpo. Como, como no se nos enseña que hay energía en el cuerpo, pensamos que todo es físico, por lo tanto pensamos que eso fue simplemente algo físico o biológico que no tiene nada que ver con nada energético. Se me hace interesante que se habla mucho, que entendemos que el internet, el teléfono, todo se mueve a través de ondas, pero cuando se habla del cuerpo es como si no todo es físico. Es decir, tienes un teléfono y mágicamente recibes una llamada y te comunicas con alguien. ¿Cómo pasó eso? Ah, pues a través de ondas. Interesante. ¿Y el cuerpo tiene ondas? Oh, no, no, es totalmente físico. Somos como un teléfono, pero nuestro cuerpo, perdón, es como muy avanzado. Es como nuestro cuerpo es un teléfono tan avanzado que nosotros, nuestro espíritu, nuestra conciencia, ni siquiera está aquí, está en otro lugar, pero estamos canalizando, estamos en una llamada telefónica, por así decirlo, constante. De vez en cuando hay que recargar el cuerpo y pues sí, tenemos que dormir, pero estamos en una constante llamada telefónica. Podemos verlo así. Y bueno, regresando a la parte de que todo es interno. Si, si el adolescente que vio pornografía de repente se puede a cuestionar cosas de que tal vez no tiene que ser así, que tal vez si me muevo diferente, que tal vez si me imagino cosas diferentes, porque lo que pasa es de que nos guste o no, pero esto le pasa a mucha gente en toda su vida. Si una persona vio porno por varios años o incluso unos días y genera un pequeño trauma y ese trauma le activa, es como una activación de deseo, pero em, es deseo que se activó es como un tipo miedo. Si vamos a ver una película de terror y esa película nos da miedo y esa película nos la volvemos a ver y nos vuelve a dar miedo. Algo similar pasa con la pornografía o con el sexo en general. Nos genera algo y ese algo, la película nos genera un miedo y esto la pornografía o el sexo material, es decir, enfocado en lo externo, nos genera algo que también es tan malo como el miedo, pero no lo relacionamos con algo negativo porque lo relacionamos con placer, porque nos enfocamos en la parte placentera, pero lo que está pasando es de que, ¿qué pasa cuando estás viendo una película de terror y se te activa el miedo en el cuerpo? Ese miedo está allí y lo tienes que liberar y tal vez se libera después de un tiempo. Hay gente que con el sexo, con las ideas, los pensamientos sexuales,
también se activa esa energía y la tienen que liberar, ya sea a través de eyaculación o si no lo hacen, esa energía es, por así decirlo, negativa y está en el cuerpo, entonces se puede convertir no sé si te pones a pensar, te genera algo en tu cabeza, en tu cuerpo que no actúa normal, te afecta. Y en, es algo similar a la película Causando Miedo, solamente que es también algo negativo. Ahora, ¿qué pasa si vemos esa película de terror y decimos, ¿qué nos está causando, qué me está causando ese miedo? Y vemos la película y digo, pues es la chica que sale que como un fantasma. ¿Y por qué tengo miedo? ¿De dónde viene esto? Y te pones a pensar, tal vez porque una vez vi otra película y esa película apareció una chica similar, así de la nada, y me asustó, pero te asustó no porque te haya generado miedo, sino más bien porque el cuerpo reaccionó de que salió instantáneamente. Así es como se genera el miedo. Es decir, aparece algo repentino y el cuerpo reacciona por defensa. No porque tenga miedo, por defensa, pero alineamos o condicionamos, mejor dicho, condicionamos esa idea de reacción, de tener miedo, de estar en precaución, a la idea de la niña. Entonces, la próxima vez que vamos a una niña, te va a recordar inconscientemente, porque no estás pensando conscientemente de dónde viene relacionado de la niña. Entonces, ya relacionamos esa niña, no sé, de la película del Aro, por ejemplo, o cualquier cosa, con miedo. Algo similar pasa con el sexo. Como vimos la película porno, donde habían los senos de una mujer y volvemos a ver senos, nos vuelve a activar eso. Es el miedo, pero es lo mismo, solo que de una manera un poquito diferente y de igual manera no es buena para nosotros. ¿Qué pasa si estamos conscientes de que esa película de terror fue provocada por algún momento y en nuestra mente vamos atrás en el tiempo y decimos, no, esto no quiero que me afecte ya y al estar consciente de eso, poco a poco te empiezas a desalinear, te empiezas a quitarte esa idea del miedo con respecto a la niña, porque ya estás consciente de eso. Ahora, con la parte sexual es algo similar. ¿Qué tal si ves senos y de repente dices, ¿por qué me gustan los senos? ¿De dónde viene esta idea? Es algo similar con los cigarros, con la gente que toma alcohol. Mucha gente piensa que le gusta beber alcohol y no es así, es la adicción, porque por los químicos que te hacen, que te activan en el cuerpo y eso, por ejemplo, si te pones a pensar, el alcohol, la caguama, no sé cómo se llaman esas cosas, en realidad no les gusta el sabor. Bueno, yo nunca he tomado, pero yo estoy seguro que no les gusta, pero es el condicionamiento psicológico. Lo mismo con los cigarros, es por eso que es complicado dejarlo. Y algo similar sucede con la energía sexual. Tal vez pensamos, si una persona toma y no está fuera de control, es decir, sabe hasta dónde llegar, piensa que eso no es una adicción, pero sí es una adicción. Tal vez mucho más pequeña comparado con gente que está totalmente fuera de control, pero es una adicción. Ahora, con respecto al sexo, es otra adicción. Y es lo mismo con el entretenimiento. Es decir, hay muchos tipos de adicción. Adicción es solo una palabra para describir no estar consciente de de las activaciones que se generan en nuestro cuerpo. Es simplemente no estar observando. Es así como yo lo veo. Y esa es la gran diferencia entre observar internamente de cómo se activan esas energías dentro del cuerpo, porque son energías. Y la gran diferencia es si estamos conscientes o cuando se hacen automáticamente y nosotros no estamos conscientes de eso. Entonces, si no estamos conscientes de eso, vamos a estar viviendo en un ciclo. Es decir, el mismo niño que vio o el mismo adolescente que vio senos a los 13 años, va a volver a ver senos a los 50 años, 60 años y va a seguir emocionado de la misma manera porque nunca cambió eso y porque nunca entendió, nunca nadie le dio la educación o el conocimiento, la información de que eso lo puedes cambiar. Es como un pequeño trauma que un niño lo dejaron solo sus papás, le generó un trauma y ese niño, aunque tengas 50 60 años, va a seguir teniendo
un pequeño trauma cuando sienta que lo están abandonando. Es decir, mientras no curemos eso, va a seguir ahí. Em, no sé si tiene sentido. Agregar algo que está bien, está fuerte. Ahora yo estoy en un proceso de aplicar algo que he estado aprendiendo que se llama el trauma, ¿no? Sanar el trauma corporal, ¿no? Y ha sido muy interesante estudiarlo porque tenemos traumas toda la vida, desde que nacemos, que ni siquiera nos damos cuenta que son trauma y que están instalados en diferentes partes de nuestro cuerpo. O sea, corporalmente se queda instalado ese trauma. Y Peter Levine, que es el autor de este libro, o de esta teoría que está agarrando muchísima fuerza, él habla de, por ejemplo, vas al dentista y a la hora que te meten el coso ese en la boca, ¿no? Estás recibiendo un trauma y ni te diste cuenta, ¿no? Y entonces esto que estás diciendo de la pornografía como un trauma me hace todo el sentido del mundo, claro, y se queda instalado en el cuerpo y se va a repetir y repetir y repetir, ¿no? Y estoy pensando en otro concepto que a mí también me, me dejó muy impresionada y sí lo veo claramente, es que generalmente los hombres son los más proclives a ver pornografía eh, de esta visual, ¿no? Y inclusive hay muchas culturas que los papás los llevan a verla o inclusive a vivir una experiencia en un prostíbulo, ¿no? A los 12 13 años porque se tienen que hacer hombrecitos, ¿no? Entonces, bueno, eso obviamente genera mucho trauma en los hombres. Las mujeres, bueno, ahora se está modificando un poco esto, pero las mujeres supuestamente no vemos pornografía, ¿no? Es como más escondido, es como más, como no tan claro, pero este, la novela romántica es la pornografía de la mujer, Sí, porque igual te empieza a generar una serie de formas en la cabeza que tú vas a buscar, ¿no? Y te genera ese mismo deseo. Y aquí viene esta parte que tú decías, ¿no? O sea, suponiendo, ¿no? Este chavo que estuvo viendo pornografía, esta chava que estuvo leyendo novelas románticas, tiene una relación sexual, no hay, porque están jugando con algo totalmente diferente, ¿no? sí, claro. Y bueno, no estoy diciendo que el sexo es malo, que se No. entienda. Lo que quiero decir es que si una persona está consciente de eso, estamos en control. Si no Ujú. estamos conscientes de eso, nos están controlando a través de eso. Exacto, exacto. Entonces, ¿qué pasa? En la televisión, cuando hay un grupo de personas que van a protestar, no es porque de repente todos empezaron a pensar igual, es porque se les provocó. Se hace a propósito. Por ejemplo, en Estados Unidos hace unos años estuvieron protestando, por ejemplo, bueno, en general, si las noticias, porque mucha gente aún cree en las noticias, entonces esa gente que cree en las noticias te muestra un policía golpeando a un hombre negro. ¿Qué es lo que pasa? Pero no te muestran nada más, te muestran solo información. Hay muchas cosas pasando en el mundo. Ellos tienen la opción de elegir qué historias contarte. Es imposible contarte todo lo que está pasando en el mundo, entonces eligen qué contarte para que haya una reacción en ti, porque si uno no está consciente de sus propias emociones que han sido activadas, no sé si activarse es la palabra más correcta, pero
desencadenada, como, Ujú, ujú. y Sí, en inglés es trigger, sí, es ¿no? que en inglés funciona muy bien la palabra trigger, pero en Trigger. español no sé qué palabra es la más apropiada. Eh, bueno, te activa eso, entonces te hace, mucha gente piensa que, como no se han dado cuenta que mucha gente piensa muy similar, pero no es que ellos hayan repentinamente pensado así, es que les hicieron pensar así basado en la información que les dieron, pero funciona solo si uno no está consciente de sí mismo. Lo mismo pasa con la pornografía, que es entretenimiento y muchas otras cosas. ¿Qué pasa si de repente, si una persona está, pues, traumatizada, por así decirlo, o simplemente le atrae el sexo, ya se distrajo, ya es una forma de distracción también? ¿Qué tal si está pasando algo muy importante en el mundo, pero de repente te muestra una mujer desnuda y ya te enfocaste en la mujer desnuda y ya te activaste, entonces ya tienes una reacción en tu cuerpo y ya en ese momento, como no lo controlaste, simplemente estás fuera de control y siempre quieres hacer algo al respecto? Tienes esa energía que ya te activó el cuerpo y cuando estás en ese tipo de alterado, en esa alteración, ya no te enfocas en lo que originalmente podrías enfocarte. Es una manera de distracción también. Am, Y bueno, es muy interesante esto que dices que esta energía sexual es 64 veces más potente, ¿no? Porque se sabe que los crímenes pasionales son los peores crímenes en el mundo, ¿no? O sea, los que vienen de este deseo activado, ¿no? Trigueado. sí, triggereado. Sí, sí. eh, en- Voy a buscar esa palabra en español, pero sí creo que activar. Ahorita O pongan en los comentarios cuál es la mejor traducción de la palabra trigger en inglés al español. aquí se usa mucho la expresión de me apretaron mis botones. Bueno, eso sí. Pero bueno, me imagino. Creo que hay gente en España, me escribió alguien en España y me dijo que estaba viendo los videos y que había palabras que no entendía. Le digo, es que a veces usamos palabras que se usan solo en México, pero también hay gente en Sudamérica que sí entiende todo. Entonces, estoy tratando de ser lo más neutral posible. Desencadenar. Desencadenar. Está muy larga, ¿no? Está muy larga. Sí. Pero bueno, ya inventaremos nuestra propia palabra. Em, pero bueno, esto no es nada nuevo, esto ha venido de muchísimos años, hay historias, incluso en, hay muchas historias relacionadas con la energía sexual en la cultura hindú. Y incluso hay una historia de que Shiva, que es un personaje azul, de piel azul, que, que Shiva fue a una ciudad que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Kashi, no recuerdo. Fue una ciudad, creo que se llamaba Kashi, si no, pues ya buscan la palabra correcta, pero y que en esa ciudad Shiva encontró a una mujer que era una diosa y se enamoró y bueno, hay una historia relacionada con eso, pero esto no era literalmente de que Shiva, una persona, fue a este lugar. Lo que pasa es que en la antigüedad, hoy, en tiempos modernos, usamos mucho la parte lógica del cerebro, la parte izquierda, y en la antigüedad no eran así, eran más como niños, pensaban más como niños, es decir, tenían que contarle historias para que les diera sentido las cosas. Entonces no era de que ahora tenemos que hablar un poquito más directo y decir, la energía sexual aparece desde la parte baja de nuestro cuerpo y llega a nuestra chakra corona y ahí es cuando puede expandirse. Y bueno, mucha gente entiende lo que estoy diciendo, pero en el pasado no entendían eso. Para entender eso, le decían, Shiva, que es la energía, salió de su pueblo y fue a esta ciudad que se llama Kashi y ahí conoció a esta diosa, que, y esta diosa es una referencia a- al chakra corona y ahí es cuando se expandió y se enamoró y así es como expresaban muchas cosas. Y Ujú. bueno, también quiero que esto no se confunda con la idea de
de que yo tengo sexo pero no eyaculo, o me masturbo pero no eyaculo. Eso es otra cosa, es muy, muy diferente, porque aunque, independientemente de que haya eyaculación o no, estás teniendo esos pensamientos. ¿Me explico? Esa excitación vino de un lugar. Entonces, mientras no podamos controlar esa excitación, esa activación, esa desencadenación, em, Provocar también. sí, provocar creo que suena un poco mejor. Bueno, entonces esa provocación Ujú. no vamos a estar conscientes, no vamos a poder controlar, no vamos a estar en control de nuestro propio cuerpo, de la energía en nuestro cuerpo. Y tal vez vamos a pensar, pues no hay nada malo en eso. Pues tal vez al principio no, pero como no estamos conscientes de eso, cuando alguien la use para, así como les dije, que cuando la televisión nos dice, no, activa nuestras eh, reacciones para que hagamos exactamente, o porque a ellos no les importa lo que nos dicen algo para que reaccionemos, a ellos les importa nuestra reacción, pero funciona solamente si nosotros no estamos en control. Entonces, así es como nos podrían controlar. Y no solo eso, la gente que manipula, hay gente que manipula muy bien y esta parece que no manipula, usa este tipo de cosas. Hay mujeres que manipulan a través de activando hombres a través de esto, pero solo funciona con personas que no están conscientes de su propia energía. Y lo mismo pasaría, lo mismo pasaría con otras adicciones, con comida, con alcohol, con cualquier tipo de cosas. Lo que quiero decir con esto es de que no hay que escapar del- de las cosas que nos activan esos pensamientos sexuales, sino que hay que aprender a entenderlos, a comprenderlos, saber de dónde vienen, de dónde empezaron, de dónde vino ese trauma, porque es un trauma y hay que sanarlo. Una vez que entendemos la raíz, podemos sanarlo y ya no vamos a ver las cosas igual, ya no vamos a estar afectados por una mujer desnuda al verla. Y tal vez vamos a pensar, pues qué aburrido, pero no es así, porque ahora tú tienes el control y te puedes activar en cualquier momento, porque te conoces cómo te activas, pero tú te activas, ya te conoces, simplemente puedes cerrar los ojos, observarte, conocerte y te activas, pero desde un punto de vista diferente, sin la necesidad de crear de un algo exterior. O puedes usar algo exterior como una forma, pero tú al estar consciente de que tú mismo lo estás generando, ya sabes qué tan positivo o negativo es. Y digo esto porque en realidad nada es positivo o negativo, es simplemente que es diferente para cada persona. Eh, pero como digo, esto yo hablo de esto y para mí tiene mucho sentido porque sé de qué estoy hablando, porque lo experimento, porque pongo atención a, a lo que hago, a lo que digo y lo que como, lo que consumo. Y esto no quiere decir que soy un experto, pero bueno, sí lo he hecho tiempo suficiente para poder. Y esto no es de que a mí nadie me dijo, cuando ves a una mujer, haz esto o aquello, vino automático, porque al estar consciente de uno mismo, todo lo demás se vuelve consciente. Es decir, si yo empiezo a preguntarme el porqué de las cosas, si por ejemplo, como les digo esto de la película de terror, si algún día me pregunto, ¿de por qué tengo miedo? ¿De dónde viene esto? Y ya me pongo a observar que en algún momento se generó esa trauma. Y lo mismo hacemos con esta idea de por qué me excita ver a una mujer así, o tal vez a una persona le gusta una mujer rubia, tal vez a una persona le gusta una mujer de ojos azules, o una mujer de cabello oscuro, o una mujer bueno, yo hablo de mujeres porque pues, soy hombre, y, pues, en algún momento experimenté estas cosas hasta que lo sané, y lo sané solo, bueno, con la ayuda de los seres de dimensiones superiores, pero ellos no me dijeron literalmente, no me explicaron qué hacer, simplemente me mostraron cómo yo puedo estar consciente de mí mismo y yo al estar consciente de mí mismo pude observar eso. Es decir, todos tenemos acceso a esto, siempre hemos tenido acceso a esto, simplemente que nos estamos enfocando en lo exterior, que no tenemos no nos enfocamos en lo interior. Y, y yo puedo decir que al vivir conscientemente, yo sé que para algunas personas suena muy aburrido, pero yo creo que es lo mejor que le puede pasar a alguien, porque, bueno, primero que nada,
te tienes mejor comunicación con tus guías, incluso con seres de dimensiones superiores, pero no solo eso, también estás con, tal vez si ya no tienes ese trauma, ese entretenimiento de querer, eh, ya no te activas, pero te activas diferente. No quiere decir que ya no disfrutes la interacción sexual, sí lo disfrutas, pero lo disfrutas diferente. Entonces no es aburrido porque ya no pierdes, no solo eso, sino que como al estar consciente, tú sabes cuando ya no te pones triste porque sabes que vino de algo y estás consciente de dónde vino. Si una persona no está consciente de por qué está triste, simplemente continúa con eso, no enfocándose en pues, de dónde viene. Simplemente está tan alterada que continúa y continúa, continúa hasta que algo pase. Entonces, ya cuando tú estás consciente de ti mismo, ya tienes el control. Si algo pasó frente a ti y te pones triste, pero estás consciente, estás observándote a ti mismo y dices, espera, ¿por qué estoy triste? Ah, puedo ver que estoy triste, pero ¿por qué? Por esto. Ah, no, realmente por esto no quiero. Y ya te empiezas a cambiar, pero al no estar consciente de eso, simplemente puedes seguir y después otra cosa te activa. Puede ser algo sexual o no sexual o cualquier cosa. Lo que quiero decir con esto es la acción, el deseo sexual es solo una activación de la cual no somos conscientes y por lo tanto em, nos puede usar en nuestra contra. Um, bueno, no sé si esto tiene sentido o me estoy saliendo del tema y si tenemos tiempo todavía. Creo que sería interesante, todavía tenemos un poco de tiempo, sería interesante que nos contaras cuál es el poder real de esta energía y que nos haga entender por qué la han tratado de secuestrar tanto, ¿no? De manipular tanto y de Sí, mantenernos en este estado eh, de reacción, ¿no? Porque te están haciendo que reacciones y reacciones y reacciones y mandes tu atención a un lado, a otro, 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 otro y no estás concentrado, ¿no? Pero si sabemos cuáles son los beneficios y cuál es el poder de esta energía, podremos entender por qué ha sido así, ¿no? sí. Bueno, como hemos dicho, la energía sexual es muy fuerte y esto lo que quiere decir es de que podemos utilizar esa energía para crear cosas en nuestra vida. Es decir, esa energía acumulada sexual, una persona si la tiene en su cuerpo y siente, no sé, vamos a poner un ejemplo, una persona que no ha tenido sexo en varios meses y dice, tengo que tener sexo ya porque no he tenido sexo en varios meses. Pero ¿qué tal si agarras esa energía? Y para esto tienes que estar consciente de eso, de tu propia energía. Y una vez que ya estás consciente de eso, dices, bueno, ¿qué tal si agarro toda esa energía y la convierto en comprar una casa? Porque he estado pensando en comprar una casa. Entonces, hemos hablado de lo que significa manifestación, es decir, a- de repente aparecen cosas en tu vida que uno estaba deseando, pero para eso se necesita energía. Y esa energía sexual puede ser transformada en manifestación, en manifestar algo, enfocándolo en un video anterior estuvimos hablando mucho de cómo enfocarnos en manifestación. Entonces, no me voy a meter de fondo al tema, pero manifestar cosas es energía y esa energía sexual, como es tan fuerte, podemos transformarla para convertirlo en cosas que queremos manifestar en nuestra vida. Cualquier cosa, incluso hasta con propio ego. Ego me refiero a gente que se enfoca mucho en las cosas materiales, como quiero manifestar dinero, que es muy popular, que mucha gente por alguna razón solo quiere manifestar dinero, casas y carros, que viene del ego, pero bueno. eh, y lo que quiero decir con esto de la idea del porno es que se hace a propósito para que nosotros simplemente estemos desechando esa energía. La liberemos y no la usemos, porque si la usamos y sabemos, y si alguien nos enseña cómo usarla, podemos hacer tantas cosas y si lo trabajamos juntos, simplemente por esa energía podemos destruir líderes y con solo la intención, estoy hablando con la intención, o la intención puede crear cosas que se manifiestan de manera física, es decir, manifestaciones o golpes de estado, cosas así, y es por eso que es una manera de control también, solo piensa en esto. Cuando la próxima vez que van al supermercado, y esto me pasa a mí porque yo voy al supermercado, yo
no tomo nada de alcohol, nunca he tomado alcohol, es decir, cuido mucho mi comida, voy a tiendas que tienen comida, trato de cuidar mucho la comida, entonces cuando a veces tengo que ir a un supermercado, volteen a su alrededor y hay, es promovido los cigarros, el alcohol, entonces eso me hace pensar, si todo lo que es promovido es por algo, y si el porno fuera algo bueno para nosotros, no quiere decir que en general, a algunas personas tal vez le ayuda a su manera, pero del punto de vista consciente, espiritual o consciente, vamos a dejarlo consciente, no nos ayuda si no sabemos controlarlo. Entonces lo harían ilegal si, si no pudiera, si no pudiéramos utilizarlo ahí. Entonces tal vez hasta podría sonar ridículo, pero yo lo he experimentado, sé muy bien de esto y créame, podemos hacer cosas con esa energía. Si em, la idea no es abstenerse, la idea es estar consciente y saber cómo controlar esa energía, que es algo muy, muy diferente. Ahora, esa energía, cuando uno está consciente, y no solo energía sexual, sino de cualquier otra cosa, las cosas se hacen diferente. Lo que pasa es que se nos ha mostrado, se nos ha dicho, se nos ha enseñado y nos quitan o nos tratan de quitar cualquier información que diga algo diferente, de que eso es algo normal, que se tiene que hacer así y ya está. Y sí, tienes hijos, claro, pero son cosas que pasan. Es decir, ¿nunca te has preguntado cómo podemos generar vida simplemente con sexo? Que nunca nos hemos puesto a pensar qué tan fuerte podría ser esa energía que sale de nuestro cuerpo, que genera vida. Es decir, genera vida. Yo no tengo hijos, pero la gente que tiene hijos nunca se han preguntado de la nada salió una persona viviente. Eso para mí siempre ha sido muy interesante. Cómo un día estás solo y de repente hay otra vida que salió de tu cuerpo. Es decir, se creó a través de algo y de dónde vino de una energía que fue muy, muy fuerte. Y bueno, no sé si esto responde a lo que es que hay cosas que no me, es decir, puedo meterme más a fondo, pero YouTube no permite ciertos temas. O si de por sí no, este tipo de contenido sí lo permiten mientras no digamos ciertas palabras, pero no lo promocionan. Y es por eso que mucha gente no va a ver esto. Y si una persona le da like o escribe un comentario, el algoritmo lo va a tomar como algo que a otras personas le podría gustar, por lo tanto lo va a promover un poco más. Entonces, sus likes nos ayudan a que esto llegue a otras personas. Y si le dan un like al video, nadie va a saber que ustedes les dieron like. No es como en Facebook que les dieron like, que otras personas pueden ver que, tú le diste like a esto y que te gustan esas cosas raras. Si pones un comentario, sí, sí pueden verlo, pero si das un like, no. No, nadie puede ver quién, quién le dio like a Facebook, perdón, a YouTube. Dime, Ivonne. Sí, es de esto que estás diciendo, lo platico mucho acá en mis clases. Eh, este regresar al asombro de la vida, ¿no? A la maravilla que es la vida, cómo es que justo, ¿no? La unión de dos seres pueda generar vida de una manera increíble. Y eh, les cuento un poco que hace muchos años, cuando todavía estábamos más cavernícolas, por decirlo de una manera, las mujeres tenían el hijo, ¿no? De pronto se veía cómo crecía la vida en la panza de la mujer y los hombres era así como, wow, o sea, las mujeres son brujas, son diosas, ¿qué es eso, no? Generan vida, porque el hombre no tenía todavía esa conciencia de que él participaba en el proceso, porque de que se daba la relación sexual a que se tenía el hijo pasaban 9 meses. Entonces, el hombre no tenía idea de que esto también era parte de su proceso, ¿no? Y bueno, una vez que el hombre se entera de esto,
dice, ah, ok, entonces este hijo es mío y esta mujer es mía, y ahí empieza a generarse la propiedad privada, ¿no? O sea, es interesante tener toda esta información y esto porque nos da más amplitud de movimiento, más conexión con uno mismo y con el poder interno que tenemos, ¿no? Y cómo em, esta energía sexual es como esta gasolina que le podemos dar al pensamiento y a la emoción y que genera, ¿no? O sea, es como una gran fuente de manifestación. Ujú. Pues, al llevarla justo, que está interesante esto que dices de la llave de Ankh, no lo sabía, ¿no? Que era así, de llevarla hasta acá para que se derrame en la manifestación, ¿no? Está increíble, es muy poderoso, ¿no? Sí, y bueno, en el tercer libro hablé un poquito de movimiento del antiguo egipcio, de la energía sexual, pero según los seres de dimensiones superiores, hay 5 tipos de movimiento de energía sexual, porque de acuerdo a ellos es la misma energía sexual, solo que se mueve de manera diferente. Entonces, la más común es la que todos conocen, el orgasmo típico que se mueve y aún así es muy fuerte, pero se libera a través de la corona del chakra, y se va. Y por eso, pues, la persona pierde la energía, se siente cansado. Hay otra cosa bueno, se le conoce como el Kundalini, que es como un poquito diferente, y es la misma energía, proviene no del mismo lugar, pero casi del mismo lugar, pero el movimiento es un poquito más abierto y se mueve, por eso permanece en el cuerpo un poquito más, y aún así se libera también. Y luego también está esta opción de que habíamos hablado de que se mantiene en el cuerpo, como los antiguos egipcios, con el Ankh. Y dijeron que hay otros 2 tipos, pero que no están disponibles, para la humanidad, para la mayoría de los humanos. Y esto tiene que ver con el corazón. Son orgasmos, 2 tipos de orgasmos que no vienen, no son provocados, es decir, esa energía no viene de la parte sexual, sino del corazón físico. Entonces, como estamos acostumbrados a relacionar la energía sexual con los órganos sexuales, incluso tenemos el nombre sexual, pero solo porque se llame órgano sexual no significa que todo lo sexual o esa energía venga de ahí. Una vez que descubramos que también viene el corazón, le vamos tal vez a cambiar el nombre. Hay personas que sí experimentan algún tipo, no sé si es exactamente lo mismo a lo que se refieren los seres de dimensiones superiores, pero hay gente que, yo he experimentado también esto pocas veces, pero no podría decir si es lo que se refieren ellos o no, porque según ellos no tenemos mucho acceso a eso, entonces, y no me han confirmado nada. Pero hay gente que me dicen que han experimentado, porque en el tercer libro hablo de esto, y hay gente que ha leído el libro y me dice que ha experimentado algo similar, que como un tipo de orgasmo que viene del corazón. Pero esa gente que me ha hablado de esto, las conozco bien, son la mayoría mujeres, y esto es que las mujeres es más avanzado en las mujeres, porque las mujeres no están tan programadas como los hombres. Y estas mujeres me han dicho que han experimentado ese orgasmo del corazón, que, que lo experimentan un poquito diferente y me han explicado cómo funciona y dicen que dura en el cuerpo un poquito más y que en lugar de cansarlos, como que les da energía. Entonces es un poquito diferente. Ahora, no bueno, hay cosas que quiero mencionar también. Hay algo que se ha popularizado mucho, que es la idea de masajes tántricos, que supuestamente te dan un masaje y te dan una masturbación o algo así. Eso eso es un negocio. Eso no tiene nada que ver con lo que estoy hablando, en absoluto. Entonces, solo para que no se confunda. Entonces, hay gente que va a mensajes tántricos con la idea de que esto es algo, espiritual, pero no es nada espiritual. Incluso hay gente espiritual y bueno, más que nada, quiero ser muy claro, mucha gente relaciona mi información con conocimiento espiritual y creo que es la mejor palabra que podemos utilizar porque pues no conozco otra, pero me gusta también ser muy claro y crítico de la gente espiritual que comparte información que viene del ego. Entonces, en mi experiencia personal,
eh, puedo decir que he visto muchas cosas en las que se han malinterpretado cosas. Es decir, hay gente espiritual y no lo digo con la intención de dañarlo, simplemente con la intención de separar lo que es una cosa de otra. Y hay mucha gente espiritual en la cual yo estoy en desacuerdo total, que tienen la idea de que al escuchar la palabra energía sexual, ellos dicen que saben de qué están hablando, porque su manera de ver las cosas es, yo sé que es energía, que es sexo, y como yo soy una persona espiritual, todo lo que hago es espiritual. Entonces, el sexo es espiritual. Y mucha gente incluso tiene mucho sexo pensando que es algo súper espiritual. Y bueno, no depende de cuánto tiempo, de cómo lo hagas, sino depende de lo que pasa dentro de ti. Porque para incluso estas experiencias no necesariamente tienes que tener una pareja. Es, esto tienes que trabajarlo tú internamente primero y después tener una experiencia con una pareja que también ha trabajado en sí misma. Esto no es algo, esto requiere trabajo, disciplina, trabajo en sí mismo. Esto no es algo que haces de un día para otro. Si lo haces de un día para otro, sería increíble, pero sinceramente yo creo que nadie, no conozco a nadie que lo haya hecho tan rápido. Esto requiere trabajo serio. Esto es algo, no es algo Porque que, además incluye también el sanar el trauma. exacto, y el ego no nos va a permitir muchas veces decir que tenemos trauma. Es decir, si hablas con una persona y dices, sobre todo con gente espiritual que dice que ellos son seres especiales, que ellos no, hay gente que sí es, que realmente trabaja en sí mismo y se les da el respeto que merecen, pero hay gente que no, y lo digo por experiencia propia, y incluso hay gente conocida que conocida en este ambiente espiritual que no saben trabajar en sí mismos. Y bueno, lo digo porque yo trabajé con gente americana en Estados Unidos y allá es un gran negocio, un negocio enorme. Y, y con tal de vender, con tal de hacer dinero, pues crean cualquier cosa, cualquier historia. Y bueno, yo no estoy, esta es una de las razones por las cuales no me siento cómodo relacionándome con así. Con Yvonne, yo estoy aquí súper bien porque yo sé que ella es real. Yo trabajé con una canalizadora y con Atela porque sé que son reales, pero tuve la oportunidad de trabajar con otras personas, pero no lo hice porque sé que no son reales. Es decir, los conocí personalmente, su vida personal, y me di cuenta de que no practican lo que enseñan. Entonces, eso Aquí para mí, estamos hablando de autenticidad y congruencia, ¿no? exacto, sí, es exactamente de eso. Entonces, sí quiero que haya una pequeña distinción en que si una persona viene y dice de que sí, yo soy súper espiritual, por lo tanto todo lo que hago es súper espiritual, incluyendo el sexo. Si no trabajan en sí mismos, es probable que solamente estén hablando desde su ego. Y, y esto, pues sí es importante que nos cuestionemos, sinceramente, que es muy fácil caer en el ego y decir, sí, yo sé de qué está hablando, yo sé de todo eso, pero sí se requiere práctica, ¿no? Eso, creo que incluso yo en algún momento sí llegué a pensar, no, creo que ya entendí todo, pero pude observarlo y decir, no, claro que por eso es muy claramente Ivonne y yo decimos aquí, no tenemos la absoluta verdad, estamos aprendiendo todos juntos, pero esto es donde estamos. Y sí me gustaría hacer esa distinción de no es igual, no, una cosa es decir que lo experimentamos y otra cosa es realmente experimentarlo. Y más que nada porque cuando una persona lo experimenta realmente, no tiene la necesidad de hablar al respecto, de decir, sí, sí lo he experimentado. Es decir, sí, y ya está. Eh, pero sí me ha tocado ver que hay gente que se toma em, que caen en el ego. Es decir, lo digo esto como un consejo, como hay que tener cuidado en no caer en la idea de decir, yo sé todo. Eh, sí hay que meterle disciplina constante, y esto es un trabajo constante que no termina, no es de que ya soy un ser iluminado y hasta aquí llegue, ya no tengo nada que hacer, nada. Esto es un trabajo constante y no se acaba nunca. Pero Mm. bueno, mi idea con esto era nada más distinguir, no criticar, pero sí, bueno, sí criticar, pero no
con la intención de dañar a nadie, simplemente distinguir. O señalar, ¿no? Exacto, sí, Más que señalar que criticar, esto señalar. existe, Ujú, que me encanta a mí, tengo que admitirlo, me encanta señalar cosas porque, em, porque me ayudó mucho a mí en mi crecimiento, porque ujú, yo confiaba en todos, como yo pensaba, yo confié en todo lo relacionado con lo espiritual, yo les creía todo. Y llegó un momento donde dije, no, esto me está haciendo perder más mi tiempo que enseñándome. Y al poder distinguir, pude ujú, avanzar más rápido, conocer más, conocerme a mí mismo. Y esto es algo que me gustaría, y ahora para mí es muy fácil poder verlo, pero para otras personas puedo ver que no es tan fácil verlo. Entonces me gustaría hablar de esto para que haya conciencia al respecto y que en algún momento también otras personas puedan verlo también. ujú. Sí, sí, es un poco esta, a mí me gusta la idea de escucha, ¿no? Escucha y mírale la vida a ese que estás escuchando, ¿no? O sea, está siendo congruente en su vida cotidiana con esto que está diciendo, ¿no? Y bueno, pues otra vez, igualmente acá, ¿no? Nosotros no tenemos, la verdad, simplemente hablamos de lo que hemos transitado hasta hoy, ¿no? Y lo que nos ha ayudado en nuestros caminos, ¿no? Para estar, mejor, ¿no? Sí, Muy bien, súper tema. Creo que quedó bastante claro. Me gustó mucho. Y bueno, pues por favor, una vez más recalcar, escríbanos porque eso nos da como mucha, eh, nos retroalimenta, ¿no? En nuestro propio aprendizaje, porque también nosotros aprendemos de ustedes. Entonces, también coméntenos y platiquemos, ¿no? Generemos esta comunidad de jugando con formas que se está generando, ¿no? O sea, a lo mejor todavía no hay un grupo formal, pero se está generando ya, se está creando y se va a manifestar en el momento en el que tenga que ser así. Eh, y bueno, pues creo que es todo por hoy y pues nos vemos la próxima semana. Ahora sí, sin falta, tendremos otro video más. ¿Quién sabe de qué? sí. Muchas gracias a todos por escuchar, por estar. Gracias, Eduardo. Y ya, sería todo. Nos vemos la próxima semana con el primer comentario que pongo un tema, de ese tema hablamos. Es, es buena idea.